Querida familia, la paz del Señor con ustedes. Qué maravilloso que el Señor nos permite un día más de vida. Hoy en día domingo, hoy justamente celebramos el tercer domingo de Cuaresma y es una vez más el llamado al cambio, una vez más el llamado a ser diferente, porque cada domingo nos lleva la palabra de Dios a este encuentro personal con el mismo Jesús. Les invito a que leamos el Evangelio y lo hagamos parte de nuestra vida. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes y ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. Los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían paloma les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús le respondió: destruyen este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años ha llevado la construcción de este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de entre los muertos, se acordaron sus discípulos que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el corazón del hombre. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Querida familia, en este tercer domingo de Cuaresma, la palabra de Dios, pues como siempre, nos va adentrando cada día más ese encuentro personal con Él. Hoy también es un día bien especial y quiero pues de esta manera también desearle felicidades a mi hermana que hoy cumple años, ¿verdad? Estamos cumpliendo años los dos. Quiero desearle toda clase de bendiciones también, que el Señor pues la fortalezca y que el Señor siga multiplicando en su vida, sobre todo en salud y bienestar. Igual pues pido al Señor que me siga bendiciendo. Y vamos a la palabra de Dios. Hoy la palabra de Dios, a diferencia del domingo pasado que nos hablaba de la transfiguración de Jesús, es decir, el camino de la Cuaresma, el camino de Cuaresma es el camino de transfiguración y es el camino en donde todos vamos a ir procesando nuestra propia vida, imitando a Jesús para llegar al momento culminante. Porque el caminar con Jesús nos lleva a un final. ¿Y cuál es el final? El transfigurarnos como Jesús. Es decir, el final no está en la muerte, el final no está en un Viernes Santo, el final o el comienzo, digamos, de la mejor vida está en el domingo de resurrección. No es la muerte el final, al contrario, la resurrección es el inicio de la mejor vida. Y hoy vemos cómo el Señor va al templo y dice el celo le devora, porque resulta que han convertido la casa del Señor en cueva de ladrones o en cueva de bandido. Y es interesante ver cómo Jesús no le gusta que justamente el templo, que es un lugar sagrado, que es un lugar donde se va a alabar al Señor, se va a glorificar y en donde se debe tener respeto, porque es el lugar donde está el Señor, donde está Dios, o se alaba al Señor. Resulta que hay gente que lo está convirtiendo en otra cosa, en mercancía, en ganancias, en tener, sí, en vender productos para beneficiarse ellos. Y esto no le gusta al Señor.
ver cómo dicen el templo los vendedores de bueyes y ovejas y palomas, incluso hasta cambistas, tienen sus mesas, porque los que bajan justamente a esta gran fiesta y traen su dinerito tienen que cambiarlo, para eso están los cambistas ahí, tienen que cambiarlo con el dinero que realmente se necesita o es el que se acepta para los sacrificios. El Señor no le interesa mucho esa forma de pensar que se tenía y por eso Él va a darle vuelta, digamos, de una forma extraordinaria al pensamiento de los judíos. Y va a decir, la casa del Señor se debe de respetar, no puede usarse para beneficios personales, no puede ser para satisfacer necesidades de los seres humanos, es casa de Dios. Es decir, Jesús se está presentando y quiere que conozcamos o amemos a Dios como ese Dios Padre, como ese Dios misericordioso que nos decía justamente ayer en la parábola del Hijo Pródigo, como ese Dios amoroso y compasivo, no ese Dios que va y usted compra algo y dice, bueno, ofrezco este sacrificio, Señor, te ofrezco este sacrificio para que tú me des algo. No es un Dios así, a nuestra medida, como muchas veces nosotros queremos tenerlo, no. Debe de ser un Dios Padre, un Dios compasivo, un Padre amoroso. Y por eso a Jesús, dice, no le gustó, Dios le dio vuelta a las mesas y tiró por allá las monedas de los cambistas y las palomas y todo eso, porque su celo le devora. El templo es sagrado, se debe de respetar y se debe de dar el puesto que se merece. La casa de Dios se debe de respetar, no es cueva de bandidos. Por otra parte, podemos ver cómo los judíos le preguntaron, ¿y cómo haces eso? ¿Con qué autoridad lo haces? ¿Por qué actúas así? O sea, danos una señal para que sepamos que tú estás realmente actuando con autoridad. Y Jesús les empieza a decir, le empieza a decir que en 3 días Él reconstruirá el templo. Destruyen el templo y yo les dice, en 3 días lo voy a reconstruir. Ellos no entendían de lo que Jesús estaba hablando, porque Jesús de lo que está hablando es de su muerte y resurrección, porque el camino del cristiano auténtico es un camino de resurrección. Y Él les está hablando que Él, absolutamente, Él le va a dar una señal. ¿Y cuál es la señal? Que su cuerpo, que su sangre, que su vida va por momentos sufrir, pero que al tercer día le va a dar nueva vida, le va a dar ese testimonio de que Él realmente es ese Dios vivo, ese Dios auténtico. Y ellos no entendieron, le dijeron, ¿cómo es posible? 46 años se ha llevado para construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Él hablaba de su cuerpo físico, él hablaba de su pasión, pero él hablaba también de su resurrección. Por eso la cuaresma es y debe de tener el sentido de camino hacia la Pascua de la resurrección. Por eso 40 días nos encaminamos en el desierto, en caminar con Jesús, en el valle de pruebas y dificultad. Pero no nos podemos quedar en la cuaresma, porque no tiene sentido si no la vemos con vía de la Pascua de Resurrección, que la celebramos. 40 días celebramos la Pascua, celebramos la cuaresma, pero 50 días celebramos la Pascua, es decir, 90 días caminando con Jesús, 90 días encontrando realmente el sentido a la vida con Jesús. Justamente mañana lunes vamos a ir a la mitad, digamos, de los 40 días. Ahora podemos preguntarnos, ¿qué cosas he dejado? ¿Qué situaciones yo he podido cambiar? ¿He mejorado mi estilo de vida? ¿Soy más espiritual? ¿He sido más fiel o estoy tratando de ser más fiel? Preguntémonos, porque cada día y cada domingo la palabra de Dios nos enseña que debemos de ir actuando y debemos de ser mejores. Por eso este domingo dejemos que la palabra de Dios llegue a construir, llegue a dar vida, llegue realmente a nuestros corazones a darnos esa plenitud y esa seguridad que nosotros necesitamos.
Entonces, familia, también hablemos de nuestro cuerpo. Nosotros también somos cuerpo, somos morada del Espíritu Santo. Y es como que el Señor Jesús, al darle vuelta a las mesas, es como que quiere decirles a los cambistas y a los que están ahí vendiendo: quítense esa idea de Dios, quítense esas imágenes que tienen de Dios, de ese Dios de dinero, de ese Dios que necesita dinero para tener cercanía con Él. Yo creo que hoy también nos dice a nosotros en nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo, que nos quitemos esas ideas de que nuestro cuerpo puedo hacer lo que quiero, que con mi cuerpo puedo hacer esto y lo otro, caer en pecado. Creo que hoy el Señor también nos dice que nos quitemos esa idea falsa que tenemos de Dios y creamos que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, donde mora el Señor, y donde debe de estar con toda sacralidad, con todo su amor y con toda su misericordia. Ánimo, pues, familia, que el Señor siga fortaleciendo nuestras vidas y nos siga dando la paz. Les bendigo, pues, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo, Dios les bendiga a todos y ánimo siempre. Bendiciones.